Desde una perspectiva superficial, la adicción parece ser solo un problema de voluntad, un comportamiento destructivo que la persona debería poder controlar si simplemente lo deseara con suficiente fuerza. Pero esta forma de verlo no solo es simplista, sino profundamente equivocada. Carl Jung, uno de los grandes exploradores del alma humana, entendía que detrás de cada adicción hay una historia no contada, un vacío existencial, una fractura invisible entre lo que somos y lo que anhelamos ser. Jung no veía la adicción como una mera desviación moral, sino como un intento fallido, pero profundamente humano, de alcanzar algo sagrado. Para él, el adicto no era alguien débil o vicioso, sino alguien que había perdido el contacto con su centro interior, con esa fuerza vital que da dirección y sentido a la existencia. En palabras que se atribuyen a Jung, ningún adicto se cura si no encuentra una experiencia espiritual. Esta frase resume de forma magistral la idea de que el problema de fondo no es la sustancia, el comportamiento o la dependencia en sí, sino lo que esa dependencia representa en el interior del individuo, la búsqueda desesperada de una conexión más profunda con la vida. A menudo el adicto no sabe lo que busca, solo siente una angustia constante, una sensación de incompletitud que no puede explicar con palabras. Esa ansiedad lo empuja a buscar alivio, aunque sea momentáneo, en algo externo. El alcohol, las drogas, el sexo, el juego, la comida, la tecnología. La sustancia o el comportamiento se convierte en un sustituto simbólico de lo que realmente anhela. Un sentido, una unidad interna, una relación significativa con algo más grande que él mismo. Pero el alivio que encuentra es efímero. Lo calma por unas horas, quizá por unos días, pero luego regresa con más fuerza la insatisfacción original. Es un ciclo que se repite y se profundiza, porque cuanto más intenta llenar ese vacío con algo exterior, más se aleja del origen real de su sufrimiento. Esta dinámica para Jung es una señal de que el alma está hambrienta de verdad, de autenticidad, de totalidad. La adicción, entonces, es un grito silencioso del inconsciente, que clama por sentir. En muchas culturas antiguas, el uso de sustancias psicoactivas estaba reservado para rituales sagrados, donde no se trataba de escapar de la realidad, sino de entrar en una conexión más profunda con el universo, con los dioses, con lo eterno. Hoy, en una sociedad desconectada de lo simbólico y lo espiritual, esas mismas sustancias se consumen sin contención ni propósito, como si el individuo intentara, sin saberlo, recrear una experiencia de trascendencia que se le ha negado. El problema es que sin una estructura simbólica, sin una guía interior, esa búsqueda se transforma en una caída. La sustancia ya no lleva a la expansión del alma, sino a su fragmentación. Jung creía que el ser humano no puede vivir solo con lo racional. Necesita mitos, necesita imágenes, necesita símbolos que le den forma a su mundo interior. Cuando estos símbolos desaparecen o se vuelven huecos, el alma empieza a deteriorarse, y cuando el alma se enferma, busca curación como puede. La adicción, en este sentido, es una forma torpe, pero legítima, de buscar una medicina para ese dolor invisible. Por eso Jung fue tan influyente en los inicios de programas como Alcohólicos Anónimos. Bill Wilson, su fundador, se inspiró en una carta de Jung, donde el psicólogo explicaba que el único antídoto verdadero para una adicción era una transformación espiritual. No se trataba de imponer fuerza de voluntad ni de seguir reglas estrictas, sino de permitir que algo nuevo naciera dentro del individuo, algo que diera sentido a su existencia, algo que lo reconectara con su centro perdido. Desde esta perspectiva, la adicción no es simplemente un hábito a corregir, sino una señal. Es el síntoma de una crisis del alma, y como toda crisis, contiene también una oportunidad.
la posibilidad de ir más allá de la superficie, de mirar hacia adentro, de comenzar un viaje de autodescubrimiento. Jung no hablaba de curar al adicto en el sentido médico tradicional, sino de ayudarle a encontrar lo que estaba buscando en el lugar equivocado. Su tarea no era dejar una sustancia, sino reencontrarse consigo mismo. El sufrimiento del adicto, por doloroso que sea, revela algo fundamental, que dentro de él existe una energía vital que aún busca algo verdadero, que aún late una esperanza de trascendencia, aunque esté cubierta de capas de miedo, confusión y culpa. Esa esperanza es lo que hace posible la transformación. No es el castigo lo que cambia a una persona, sino el sentido. Y el sentido solo aparece cuando se toca fondo y se empieza a mirar la vida desde otra profundidad. Muchos adictos describen una sensación de vacío que no pueden nombrar. Es como si algo faltara, aunque no puedan decir qué. Jung entendía que ese algo es la totalidad de la psique, la integración de todas las partes que han sido rechazadas, olvidadas o reprimidas. Lo que el adicto realmente anhela no es la sustancia en sí, sino lo que esa sustancia representa. Consuelo, poder, pertenencia, amor, redención. En el fondo, busca reencontrarse con una parte esencial de sí mismo que ha sido separada por el dolor o el trauma. Y aquí aparece una idea central, la adicción como símbolo. En el universo de Jung, los síntomas no son meros errores del organismo, son mensajes, manifestaciones de lo inconsciente que buscan ser escuchadas. La adicción habla un lenguaje que no es racional, pero sí profundamente significativo. Nos dice que hay algo dentro de nosotros que está fuera de equilibrio, algo que necesita ser integrado, comprendido, aceptado, no para justificar el comportamiento destructivo, sino para revelar su origen y desde ahí abrir el camino hacia una transformación real. Esta forma de mirar al adicto no es condescendiente ni idealista, es radicalmente humana, porque reconoce que detrás del dolor hay una historia, detrás del hábito hay un símbolo, y detrás del símbolo hay una posibilidad de cambio. Jung nos recuerda que lo que más nos duele puede ser también lo que más nos enseña si sabemos escucharlo con el corazón abierto. La adicción, entonces, no es solo una trampa, es también una brújula mal orientada, si distorsionada también, pero no por eso inútil, porque nos indica que hay una necesidad de totalidad no resuelta, una sed de sentido que no ha sido saciada, una búsqueda que en lugar de ser ignorada o reprimida, debe ser comprendida y canalizada, porque solo cuando el ser humano descubre lo que realmente anhela, puede liberarse de lo que lo esclaviza. Cuando una persona persigue una sensación de alivio a través de una adicción, rara vez lo hace de manera consciente. No se sienta a analizar sus motivaciones más profundas, ni entiende con claridad que lo empuja a repetir conductas que incluso él mismo reconoce como destructivas. Hay una parte de su ser que parece actuar por cuenta propia, que se apodera de sus decisiones y lo arrastra hacia el mismo lugar oscuro una y otra vez. Esa parte que habita en las profundidades del inconsciente es lo que Jung llamó la sombra. La sombra no es una entidad maligna, sino el conjunto de todo aquello que el individuo ha reprimido a lo largo de su vida. Son impulsos, emociones, recuerdos y deseos que no encajan con la imagen que la persona quiere tener de sí misma. Es todo lo que ha sido rechazado para poder adaptarse, ser aceptado o sobrevivir emocionalmente. Pero lo reprimido no desaparece, solo cambia de forma, y cuando no se integra de manera consciente, busca salidas alternativas. Una de esas salidas puede ser la adicción. En el fondo, la adicción es el síntoma de una lucha interior. Por un lado, está la parte que desea control, éxito, aceptación, reconocimiento. Por otro, está esa región oculta que carga con el dolor
no expresado, con la rabia reprimida, con la tristeza negada. En lugar de confrontar ese conflicto, el adicto intenta acallarlo. El problema es que todo lo que se reprime vuelve y lo hace con más fuerza. La sombra no se contenta con ser ignorada. Se manifiesta en los momentos de debilidad, en las decisiones impulsivas, en los comportamientos que parecen ir en contra del propio interés. Lo que complica aún más esta dinámica es que la persona muchas veces no sabe que está luchando consigo misma, cree que su enemigo está afuera, la sustancia, la tentación, el entorno. Pero en realidad la verdadera batalla se libra en su interior. Una parte de sí mismo busca liberar el dolor contenido, mientras otra parte lo sofoca, lo juzga, lo esconde. Este conflicto interno genera una tensión constante, una ansiedad que parece no tener origen claro, pero que lo va desgastando lentamente. Muchos adictos, incluso después de intentar dejar la sustancia, se sienten vacíos, irritables o deprimidos. No entienden por qué. Si ya eliminaron el hábito, no se sienten mejor. La razón es que la raíz del problema no está en la sustancia, sino en lo que ésta ayudaba a silenciar. Mientras la sombra permanezca oculta, seguirá generando síntomas. Aunque la forma de la adicción cambie, del alcohol al trabajo, del sexo a la comida, de las drogas a las redes sociales, el patrón seguirá repitiéndose. La integración de la sombra no es un proceso fácil ni inmediato. Requiere valor, honestidad y un profundo deseo de entenderse. Es mirar al espejo sin filtros, aceptar partes de uno mismo que han sido despreciadas o temidas. Es dejar de culpar al exterior y comenzar a explorar lo que realmente habita en el interior. Cuando alguien empieza este camino, deja de ver su adicción como un enemigo y comienza a verla como un mensajero, un símbolo de que algo necesita atención, comprensión y transformación. Esta perspectiva no exime al individuo de responsabilidad. No se trata de justificar el daño que una adicción puede causar, sino de comprender su origen para poder cortarlo de raíz. Cuando se enfrenta a la sombra con conciencia, no se convierte en víctima de ella. Al contrario, se empiezan a establecer una relación más honesta con uno mismo, en la que los impulsos ya no tienen el poder de dominar sin resistencia. En muchos casos, la adicción está ligada a experiencias pasadas que no fueron procesadas adecuadamente. Situaciones de abuso, abandono, humillación o carencia emocional pueden quedar sepultadas en el inconsciente, generando un dolor latente que busca ser mitigado por cualquier medio. La sombra guarda esas memorias, y aunque el individuo las haya olvidado en la superficie, siguen influyendo en su comportamiento. El consumo repetido se convierte en una forma inconsciente de evitar el reencuentro con ese dolor antiguo. Sin embargo, cuanto más se intenta huir de ese reencuentro, más fuerza gana lo reprimido. La sombra empieza a proyectarse en el mundo exterior. El adicto comienza a ver enemigos donde no los hay, a desconfiar de los vínculos, a sentirse atrapado por un entorno que percibe como hostil o indiferente. Y en esa percepción distorsionada, el ciclo se intensifica. Cuanto más se proyecta hacia afuera lo que no se quiere ver por dentro, más lejos se está de la posibilidad de curación. Hay una dimensión profundamente espiritual en este proceso, porque enfrentar la sombra no es solo una cuestión psicológica, sino un acto de rendición y apertura a una verdad más profunda. Es reconocer que dentro de uno habitan luces y oscuridades, y que ambas son necesarias para alcanzar una verdadera plenitud. La adicción deja de ser vista como una condena cuando se comprende que su existencia es una invitación a conocerse en un nivel más íntimo. Ese conocimiento no puede venir de afuera. Ninguna fórmula, consejo o técnica podrá sustituir el trabajo interior. La transformación ocurre cuando se deja de evitar la oscuridad y se comienza a caminar dentro de ella con humildad y atención, no para quedarse allí, sino para comprender
lo que esa oscuridad tiene para revelar. La sombra no es un obstáculo a eliminar, sino un territorio a explorar. Jung sostenía que el oro está en la sombra, es decir, que los aspectos reprimidos no solo contienen dolor, sino también potencial. Allí están las emociones auténticas, la creatividad negada, la sensibilidad escondida, el poder olvidado. Integrar la sombra significa rescatar esas partes esenciales del ser que fueron desterradas y que ahora exigen ser escuchadas. Cuando eso ocurre, algo cambia. El adicto deja de verse como alguien roto y empieza a verse como alguien en proceso. Y es precisamente ese proceso el que abre la puerta a una transformación más profunda. Una transformación que no se limita a eliminar un hábito, sino que toca la estructura misma de la identidad. Porque cuando se ilumina la sombra, se reordena el mundo interior, y al reordenarse, nace una nueva posibilidad de vida. Cuando la sombra comienza a ser reconocida, algo en el interior se reestructura. La identidad, que antes se apoyaba en una lucha constante por ocultar el dolor, empieza a descansar sobre una base más auténtica. Sin embargo, el camino de sanación no se trata solo de traer a la luz aquello que estaba reprimido. Implica también encontrar un nuevo sentido para la existencia, una dirección hacia la cual orientar la vida que ha quedado vacía tras el derrumbe del viejo patrón adictivo. Este nuevo sentido no surge de manera lógica o intelectual, sino a través de un proceso simbólico y profundamente espiritual. La psique humana no opera únicamente con pensamientos racionales. Vive y se organiza a través de símbolos. Estas imágenes arquetípicas no son solo construcciones culturales, sino formas primordiales que nacen del inconsciente colectivo y actúan como puentes entre el mundo interno y el externo. En una vida marcada por la adicción, esos símbolos suelen estar distorsionados o ausentes. El adicto se encuentra atrapado en una existencia literal donde la sustancia se convierte en el único lenguaje posible para expresar un vacío que no logra comprender. Pero cuando se inicia el proceso de transformación, los símbolos empiezan a recuperar su fuerza. La sustancia, que alguna vez prometió alivio, deja de ser vista como una solución y comienza a ser comprendida como una señal. En lugar de consumir para escapar, la persona aprende a leer lo que esa necesidad escondía, y en esa lectura emergen hacia una forma distinta de estar en el mundo. Jung observó que muchas veces las personas que sufrían profundamente no necesitaban explicaciones, sino una experiencia simbólica que reordenara su visión de la vida, algo que les permitiera reconciliarse con su propia historia y encontrar un nuevo centro en su interior. Esta reconciliación ocurre cuando la persona se siente parte de algo más grande que ella misma, no necesariamente a través de una religión institucional, sino por medio de una vivencia espiritual genuina. Esta dimensión espiritual no es opcional, es una necesidad profunda del alma humana. Jung lo vio claramente en su práctica clínica. Aquellos que no lograban conectar con una experiencia de lo sagrado estaban condenados a repetir sus síntomas porque no encontraban un propósito suficientemente poderoso para justificar su transformación. El impulso adictivo en muchos casos es una forma distorsionada de buscar esa experiencia trascendente. Es una necesidad de disolver el ego, de escapar de la fragmentación, de sentir unidad. Lo trágico es que al hacerlo mediante sustancias, el resultado es justo el contrario, mayor desconexión y desintegración. Para que la transformación sea real, el individuo necesita encontrar un símbolo que actúe como centro organizador de su vida interior. Puede ser una imagen, una visión, un sueño, una vivencia emocional que le revele un sentido profundo. Ese símbolo no se impone desde afuera, sino que emerge desde el fondo del alma cuando el dolor ha sido suficientemente reconocido y acogido. Es como si la psique, al verse escuchada, revelara por fin el mapa que había estado esperando mostrar.
La sanación comienza a tomar forma cuando ese mapa deja de ser un conjunto de caminos rotos y se convierte en un recorrido con dirección. Los rituales, los mitos, las historias arquetípicas han existido en todas las culturas porque cumplen una función vital. Ayudan al ser humano a transitar sus crisis, a morir simbólicamente a una identidad antigua y a renacer en una nueva. El adicto, en este sentido, no solo necesita dejar de consumir, necesita morir a la imagen que tenía de sí mismo y construir otra. Y esa muerte simbólica no se logra con fuerza de voluntad, sino con una entrega profunda al proceso interior. Cuando esa entrega ocurre, los símbolos comienzan a hablar. El fuego deja de ser solo destrucción y se convierte en purificación. La oscuridad deja de ser solo amenaza y se vuelve un espacio fértil donde germina la verdad. Lo que antes parecía insoportable se transforma en posibilidad. El acompañamiento terapéutico o espiritual puede facilitar este proceso, pero no puede sustituirlo. Ninguna guía externa puede forzar la aparición de lo simbólico. Solo puede preparar el terreno para que ocurra. La verdadera alquimia sucede en lo invisible, cuando el alma del individuo decide dejar de huir y empieza a escuchar. En ese momento, lo que parecía una historia de fracaso se convierte en una narración heroica. El dolor no desaparece, pero cambia de lugar. Ya no es un obstáculo, sino un maestro. Ya no es un peso, sino una señal. El sufrimiento entonces deja de ser algo que hay que eliminar y se transforma en algo que hay que integrar. La adicción entendida desde esta perspectiva no es solo una enfermedad. Es un intento fallido de transformación. Una búsqueda desesperada de sentido que ha tomado un camino erróneo. Pero el error no invalida la búsqueda. Al contrario, la hace más profunda. Porque solo quien ha tocado fondos sabe lo que es verdaderamente urgente. Solo quien ha sentido que todo se derrumba es capaz de reconstruirse con autenticidad. Y en esa reconstrucción, el símbolo actúa como semilla, una semilla que no se impone, que no se fuerza, pero que cuando encuentra tierra fértil crece con fuerza indetenible. Al crecer, esa semilla genera un cambio no solo en el comportamiento, sino en la forma de ver el mundo. La persona deja de identificarse con sus heridas y empieza a reconocerse en su capacidad de trascenderlas. Ya no busca anestesia, sino presencia. Ya no desea desaparecer, sino participar activamente en su propio destino. Y esa participación transforma todo, porque lo que antes era vivido como sufrimiento, ahora es entendido como iniciación. El adicto deja de ser un sujeto pasivo atrapado en un ciclo y se convierte en protagonista de un viaje profundo hacia la totalidad. Es en ese viaje donde el dolor se convierte en sabiduría, donde la sombra se vuelve aliada, y donde lo simbólico abre la puerta a una espiritualidad vivida, no teorizada. Una espiritualidad que no niega el cuerpo, que no escapa del mundo, sino que lo habita con más profundidad. La sanación entonces no es el retorno a un estado anterior, sino la irrupción de algo nuevo, algo que antes no existía y que solo pudo nacer porque el alma atravesó el abismo. El símbolo no es un adorno intelectual, es la llave para abrir una realidad más amplia, una realidad en la que el ser humano, al comprenderse a sí mismo, se reconcilia con su historia, con su dolor y finalmente con su propia posibilidad de libertad. Cuando el símbolo ha germinado, la existencia entera comienza a reordenarse en torno a una nueva comprensión. Ya no se trata de controlar la vida ni de huir del dolor, sino de aprender a habitarlo con conciencia. El vacío que antes parecía insoportable revela su verdadero rostro. No era ausencia, sino espacio. Un espacio donde podía crecer algo real. La adicción, con toda su oscuridad, se convierte en el lenguaje imperfecto de un alma que buscaba ser escuchada. Y cuando esa escucha se vuelve profunda, auténtica y sin juicio, la necesidad de escapar se desvanece.
El viaje hacia la totalidad no exige perfección, sino honestidad. Ser capaz de mirar dentro y no apartar la vista. Sanar no es olvidar lo vivido, sino comprender que incluso en el sufrimiento hubo una semilla de verdad. Carl Jung no ofrecía respuestas simples, sino caminos para que cada individuo encontrara la suya, porque en el fondo toda adicción es una súplica de sentido y toda sanación una reconciliación con el misterio de estar vivos. Ahí, en ese punto, exacto donde el dolor ya no necesita explicación, comienza la verdadera libertad. Si este video tocó algo dentro de ti, tengo un pequeño favor que pedirte. ¿Qué te parece dar me gusta, comentar o suscribirte al canal? Sé que el botón de me gusta puede parecer algo simple, pero créeme, es una poderosa herramienta de conexión. De alguna manera hará llegar este video a personas que les interese acceder a este tipo de contenido. Antes de que te vayas, en la pantalla verás 2 videos sugeridos. Podría contarte sobre qué tratan, pero solo diré que profundizan aún más en temas que complementan lo que hemos hablado aquí. Si estás listo para continuar este viaje de descubrimiento, confía en mí. Vale la pena echarles un vistazo. Gracias por estar aquí y por formar parte de esta reflexión. Espero encontrarte nuevamente pronto.